el don de profecía. Primera de Corintios 14:1. La palabra del Señor nos dice así: seguid el amor y procurad los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis. Ojo, dice procurad los dones. Es decir, que una persona, un creyente, de forma voluntaria debe tener el deseo de querer servir al Señor, de querer agradar al Señor a través de dones. Los dones no se obtienen por merecimiento. No es por una buena conducta, no es por eso, es porque Dios quiere. La Biblia dice que el Espíritu repartió como Él quiso. Y cada creyente, desde el momento de su conversión, mínimo recibe un don. Puede recibir 2, 3, 4, 5 dones, muchos dones. Pero por lo menos recibe uno. Todos los creyentes son útiles en la viña del Señor. Y el Señor quiere darnos dones. Uno de estos dones que vamos a estudiar el día de hoy es el don de profecía. Ojo, tengan cuidado, todo aquel que tiene el don de profecía no significa que sea un profeta. No se equivoque, una cosa es ser profeta y otra cosa es tener el don de profecía. A veces coincide, el que es profeta sí necesariamente tiene que tener el don de profecía, pero el que tiene don de profecía no significa que sea profeta. Hoy veremos cómo era el panorama del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento. Los profetas, los que profetizan, ¿se pueden equivocar? Sí se pueden equivocar. Vamos a ver entonces algunas cosas, pero primero vamos a ver qué cosa es el don de profecía. Es una unción especial, sobrenatural, para recibir una revelación y comunicar mensajes del Espíritu Santo. Es decir, es el que hace, en este caso la persona que está dando el don de profecía, lo que está haciendo es revelar mensajes que el Señor ha dado. El mensaje puede ser personal o público, dependiendo de cómo es la característica del mensaje. Entonces vamos a preguntarnos, ojo, el don de profecía no significa que primero tiene que haber lenguas y luego la profecía. No siempre es así. La palabra profetizar viene de proclamar, de declarar. ¿Qué cosa proclamamos o declaramos? La profecía escrita, la palabra de Dios. Es decir, aquel que ya tiene muy impregnada en el corazón la palabra de Dios, cuando está transmitiendo, está diciendo la palabra de Dios, lo que está haciendo también es profetizar. Dicen, ¿qué? Es que estás diciendo lo que ya está aquí escrito, lo que ya está aquí revelado. Está compartiendo el mensaje. El profeta era antiguamente un vocero, era la conexión. Dios le revelaba al profeta, el profeta daba al pueblo o al rey. Entonces, el profeta tenía que estar en una sintonía con Dios y Dios lo iluminaba. No ocurría cada rato. Entonces es algo distinto. Pero vamos a ver cómo puede ser que alguien tenga el don de profecía. ¿Cuáles son los ingredientes o las evidencias que uno puede tener para saber si tiene o no el don de profecía? Pregunta: ¿a veces se le ocurren mensajes en su mente durante el culto, durante alguna reunión de oración, en un ayuno, y después alguien dice el mismo mensaje? Es decir, usted puede estar aquí en este momento y usted está atento, está orando y de pronto le vienen como mensajes, expresiones, palabras, y después el que sale al frente o el que está predicando dice prácticamente o muy parecido la misma expresión, el mismo refrán. Y usted dice: Santo Padre, eso ya me había revelado el Señor hace unos minutos y ahora ha salido esto. O está usted en ayuno y está orando y alguien va a decir algo y usted ya lo había recibido antes. Entonces es muy probable que usted tenga esa afinidad hacia el don de profecía.
Es una pequeña evidencia, no significa que siempre vaya a ser así. Ahora, a veces usted tiene sueños donde se le muestran algunos eventos que están pasando o que van a pasar, porque generalmente los que tienen el don de profecía están más o menos involucrados en estas cosas. Tiene una sensibilidad mayor que un creyente natural que puede tener un sueño, una visión, pero si usted está con eso, se va a acostar, está orando antes de dormir y usted sabe, siente y le dice: Señor, gracias por lo que esta noche me vas a revelar. Y sabe que va a recibir una revelación, y eso ocurre. Aún en sus sueños, el Señor le ministra mensajes. Mensajes que van a ocurrir en el futuro, mensajes para librar del peligro a alguien. No, el Señor no le va a decir a cualquiera que no va a hacer nada, que se va a cruzar de brazos. Le va a revelar a aquella persona que sabe que puede confiar en esa persona, que va a orar, que va a creer. A cualquiera no. Si usted dice: oh, eso pasa conmigo, yo siempre estoy con eso, esa expectativa de que el Señor me va a revelar algo, me va a decir algo, y por eso oro y me preparo, y de verdad Dios muchas veces me ha revelado. Claro, no significa que todas las veces va a ocurrir eso, pero que muchas veces han ocurrido. Otro, algunas personas han sido edificadas y bendecidas cuando usted le ha compartido un mensaje. Es decir, usted le ha dicho: hermana, quería decirle esto, y usted le dice algo. Claro, no le dice: el Señor me dice que no, porque a veces algunos se asustan, sobre todo cuando no son maduros. Usted le dice: hermano, y sabe que le abre el corazón, y esa persona puede ser que hasta llore. Esa persona no le contó a nadie su secreto y estaba esperando una respuesta de Dios, y quizá venía orando por eso, y usted viene, la detiene antes que se vaya y le dice: hermanita, ¿cómo está esto? Quería decirle algo, que vengo orando por usted, estoy sintiendo decirle esto, ojalá no lo tome a mal, pero ¿sabe qué? Y le dice, y la hermana: ¡ush! ¿Qué pasó? Ah, es que usted sabe controlar, sabe medir, puede ser un buen instrumento para tener el don de profecía. Está declarando la palabra, está declarando el mensaje. ¿Cuál es el propósito? Escúcheme, el propósito del don de profecía. Bueno, bendito sea el Señor. Vamos a buscar en la Biblia, 1 Corintios 14. 1 Corintios 14, 3. Dice así. 1 Corintios 14, 3. Dice: pero el que profetiza, hable a los hombres. ¿Para qué? Para edificación, para exhortación y consolación. Tres cosas: edificación, exhortación y consolación. Edificación significa para que aprenda algo. Exhortación significa consejo. Y consolación significa consuelo, para que pueda aceptar la voluntad de Dios. Nunca va a haber una profecía para chisme, jamás, jamás. El Señor me dice que tú estás haciendo esto escondida por la letra, para avergonzar, para destruir. No. ¿Para qué es la profecía? La Biblia dice: para edificación, para exhortación y para consuelo. Les digo eso, en estos tiempos, bueno, ya los últimos más o menos 20 años, mucha gente le gusta orar, eso está bien, son sensibles a las cosas espirituales, perfecto, y sienten decir algo, porque se empieza así, uno está orando, empieza como a escuchar mensajes y dice: tengo que decirlo. Al comienzo es como un caballito que está sin los cinchos, sin su correa, y está ahí como saltarín y corredor, todavía no ha sido bien domesticado. Y entonces
al comienzo dice, porque realmente son mensajes de Dios, y le dice a la persona esto y funciona y resulta. Entonces dice, yo tengo el don, tengo el poder. Y ¿saben qué? Luego decepciones. ¿Por qué? Porque luego escucha algo parecido y falla. No era el mensaje. Y luego se deprime mucho. ¿Por qué? Si esto era acá. Y luego pasan por su mente ideas y dice, ¿no será que el diablo me estará diciendo? ¿No será que esto? ¡Ay, Dios mío, qué hago! Que a lo mejor no hubiera querido. Y sufre. No tiene una orientación. No sabe cómo funciona. Y algunos dicen, se ponen tercos algunos. No, Dios me ha dicho. Otros tienen vergüenza. Escuchen cómo es esto. Cuando una persona está acostumbrada a profetizar regularmente y luego pasan 2 o 3 meses y nada, entonces los hermanitos, piensa que los hermanitos le miran mal. Dice, ¿por qué ya no profetiza la hermanita? Debe estar carnal, por eso ya no dice nada. Entonces, ¿qué ocurre? Por falsas motivaciones, entonces empieza a hablar, a profetizar, y no está profetizando del Espíritu, sino de su carne. ¡Qué grave error! La iglesia jamás debe presionar a alguien para que haga esto. Si en la Biblia dice que Dios hizo silencio y ya no hablaba a su pueblo a través de los profetas. ¿Y saben qué? 430 años el Señor cayó. No hubo mensaje para su pueblo. No usó a los profetas. Sí, 430 años hasta que apareció Juan el Bautista y empezó a profetizar otra vez. O sea, si pasa unos meses, ¿acaso la hermanita, el pastor o la persona que está profetizando significa que es carnal porque no da ninguna profecía durante medio año o un año? ¿Por qué tenemos que pensar mal? ¿Por qué profetizar? Oye, hermanita, ¿qué pasó? El Señor te usaba. Sí, pero si el Señor no voy a inventar, no voy a mentir. A veces uno fuerza, otro le dice, hermanita, ¿qué es lo que el Señor me dice para mí? A ver, ora, hermanita, ora. Y le están forzando. Entonces la hermanita siente que tiene que decir, no debe ser forzado eso. Se debe dejar que fluya solo. Que fluya solo eso. Nunca se debe presionar. Lo que sí se debe hacer es orar siempre y pedir la voluntad de Dios. Recuerde, la profecía es para edificación, para exhortación y para consuelo o consolación. No es para otra cosa más. Hermanita, hace 10 años, lo que íbamos bien en mi familia, me robaron todo. Quiero saber quién me robó. Declárame, ora por mí. Y de repente la hermanita no sabe, está orando, ¿no? Y de repente en su pensamiento se imagina, dice, un pariente tuyo con bigotes. Y luego de repente puede ser que usted tenga un pariente con bigotes y ya está pensando mal de esa persona. No. La pregunta es, ¿qué va a pasar? ¿Te vas a acercar a ese pariente de bigotes y le vas a decir, declárame, tú me has robado? ¿Y qué tal si no es cierto? No. ¿Cuándo? Ya me acordé, cuando tú dijiste que te habían robado. Yo estaba en otro país. Mentira, no era. Y ni qué decir de los que están profetizando, esos que profetizan novios y novias. ¡Ay! ¿Cuántos matrimonios se echaron a perder por falsas profecías? No todo lo que van a decir significa que es real. Tengan cuidado. Tengan mucho cuidado. No, pero el Señor me ha hecho sentir. ¿Cómo sabes que el Señor te ha hecho sentir? Y el Señor nos puede hacer sentir muchas cosas a nosotros, pero otra cosa es que nosotros tengamos la tendencia de poder declararlo, saber cuándo, cómo, por qué. ¿Cuál es el motivo? Así que pasa este filtro. ¿Es de edificación? ¿Es de exhortación? ¿Es de consolación? Si no es nada de estos tres, realmente no es. No es. Así de simple. No es para chismes, no es para demostrar, para que ¿cómo le usa el Señor? Para eso no es. No se puede admirar a alguien que no merece eso. Ninguna persona merece ningún tipo
tipo de don. No podemos estar admirando o asombrándonos. ¿Acaso esa persona tiene poder? No. Todo esto es de Dios. Y Él reparte como Él quiere. Y a veces Dios puede avergonzar a aquellos que se creen tan superiores. Y el Señor puede utilizar a una persona tan sencilla. Pero ¿sabe qué? Déjeme decirle una gran realidad. El don de profecía está vinculado con el hecho de que la persona le guste orar. Si es una persona que no es de oración, es muy probable que no tenga el don de profecía. Porque el don de profecía nos fuerza a orar. Prácticamente nos obliga a pedir, porque humanamente van a venir dudas a la mente. Y para evitar esas dudas, ¿qué hacemos? Oramos y nos encomendamos al Señor. Entonces, el que tiene el don de profecía va a querer orar. Luego, cuando va madurando, dice, porque en algún momento alguien le va a cuestionar: tú estabas diciendo esto, hermano, cuando profetizabas. Y esa parte que dijiste realmente no concuerda con la palabra de Dios. Esa parte fuiste tú. Y entonces el hermano dice: no, ¿cómo? Yo estoy profetizando lo que el Señor me da. Y luego tiene dudas. Y luego va a ocurrir algo. El que tiene el don de profecía y es un creyente maduro va a decir: yo necesito conocer cabalmente las Escrituras y su interpretación. Va a querer anhelar conocer de la Biblia para poder profetizar apropiadamente y no sea él y no tenga ninguna duda. Oración y palabra vinculados al don de profecía. Bendito sea el Señor. Pues vamos a ver algunos ejemplos del don de profecía. Hechos 21:9. Todos a la Biblia. Hechos 21. Hechos 21:9. Amén. Vamos a ver acerca de Felipe, el evangelista, sus hijas. Hechos 21:9 dice: o sea, por Felipe, tenía 4 hijas doncellas que profetizaban. Oiga, qué lindo es saber de que uno a sus hijos desde pequeñitos les lleva a la iglesia, les enseña la palabra en la casa, ora con ellos, y estos son los resultados. 4 hijas doncellas, es decir, señoritas vírgenes, sin casarse, sin haber conocido varón. Las 4 jovencitas, en primer lugar, doncellas, eso es muy bueno, y en segundo lugar, profetizaban. Pastor, ¿se puede profetizar en cántico? Por supuesto que sí. ¿Se puede profetizar en ayuno? Claro que sí. ¿En vigilia? Por supuesto. ¿En oración? Por supuesto. ¿En medio de una prédica? Por supuesto. La palabra de Dios se viaja y nadie la puede detener. No se puede detener. Estas jovencitas, doncellas, profetizaban, las 4 hijas. Y no hay aquí una competencia de quién profetiza más, ¿no? O al menos no se menciona. Otro pasaje. Hechos 21:10-11. Dice: y permaneciendo, versículo 10, y permaneciendo nosotros allí algunos días, descendió de Judea un profeta llamado Agabo, 11, quien viniendo a vernos tomó el cinto de Pablo y atándose los pies y las manos dijo: esto dice el Espíritu Santo, así atarán los judíos en Jerusalén al varón de quien es este cinto y le entregarán en manos de los gentiles. Ya, aquí sí dice claramente que Agabo era profeta. No siempre vamos a encontrar esto. En las hijas doncellas dice que ellas profetizaban, no dice que eran profetisas, dice que profetizaban, nada más. En el caso de Agabo dice que era profeta. Los profetas, sobre todo en la antigüedad, eran
y inspirados para hacer cosas aparentemente raras y aparentemente locas. En este caso, por ejemplo, Agabo dice que agarró el cinto de Pablo y se ató los pies. Se ató los pies y se ató las manos. Y dice, ¿qué? Esto es un mensaje ilustrativo, una profecía con ilustración. Luego dijo, dice el Espíritu Santo, así atarán los judíos aquel que es el dueño de esto. Y Pablo era el dueño. Y justamente eso ocurrió. Amén. Lo tuvieron que llevar preso ante el juicio y todo eso. Justamente eso ocurrió. Los profetas de la antigüedad, cuando venía el rey decía, profetice, y decía, mira, y agarraban unos cuernos de todo y decían, con estos vas a coordenar al enemigo. O sea, eran así, medio locos. Usaban cosas, ilustraban su mensaje profético. Así eran. Eso eran los profetas. Otra cosa es los que tienen el don de profecía. ¿Cuál ha sido la diferencia? Joel, capítulo 2, versículo 28. Joel, capítulo 2, versículo 28. ¿Qué pasó? Algo ocurrió después del derramamiento del Espíritu Santo. Dice así en Joel 2.28. Joel 2.28. Y después de esto, derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas. Vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones. Ya, miren, Antiguo Testamento, pocos profetas. Era como un oficio, así como alguien es pastor, pescador. Ellos, su oficio, su forma de vida era ser profeta. Se dedicaban prácticamente solamente a eso. De eso comían, de eso bebían, con eso vivían. Eran profetas. ¿De acuerdo? Dios les hablaba y ellos transmitían el mensaje al rey, al pueblo, a los sacerdotes, etc. Eso era en el Antiguo Testamento. Luego Joel profetiza que cuando se derrame el Espíritu Santo, que eso que ocurrió en Pentecostés, Hechos capítulo 2, entonces dice, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Y dice que los ancianos soñarán sueños, los jóvenes verán visión. Aquí cambió las cosas. ¿Por qué? Antes el Espíritu Santo en el Antiguo Testamento venía por momentos y luego se iba. En el Nuevo Testamento, ¿qué pasa? Cuando uno se hace creyente, el Espíritu Santo reposa, vive en el creyente. Se queda constantemente. Entonces, una persona, muchos creyentes pueden profetizar, pero no significa que van a ser profetas. Aquí dice, derramaré de mi espíritu sobre toda carne y profetizarán vuestros hijos. No dice, y serán profetas vuestros hijos, dice, y profetizarán. Es decir, muchos creyentes van a poder profetizar. Lo van a hacer. Van a poder declarar la palabra, sea inspirada, sea algo específico y nuevo, o sea algo que ya es conocido por la Biblia. Algunas personas les vamos a ver que están orando y luego están inspirados en esa oración y empiezan a hablar en lenguas y luego empiezan ellos mismos a profetizar y profetizan algo que ya sabemos, por ejemplo, la venida de Cristo, alguna cosa que ya se sabe, que ya está en la Biblia. Entonces, eso que están haciendo, están profetizando, están declarando lo que ya está escrito. Entonces, esta es la diferencia. En el Antiguo Testamento sí había, digamos, profetas con P mayúscula que vivían así. En cambio, en el Nuevo Testamento hay creyentes. Uno puede ser contador, otro puede ser abogado, otro puede ser médico, lo que sea. Pueden dedicarse a algunas cosas como Pedro, que era pescador, etc. Y pueden profetizar.
pueden hacerlo. O sea, no se dedican exclusivamente a la labor del profeta. No se dedican exclusivamente a eso. Puede ser un hermano que sea evangelista y tiene el don de profecía también. Entonces, ahora, ¿por qué? Porque en el Nuevo Testamento el Espíritu Santo reposa en el creyente, vive en el creyente. Y tenemos esa bendición. Bendito sea el Señor. Aleluya. Entonces, hay que considerar que un profeta, o sea, como son tantos ahora, por momentos está bastante afinado, bastante alineado con el Señor, y las profecías que dice son eficaces y son correctas, pero en algún momento se va a equivocar, porque es un ser humano. Pregunto yo, ¿todos los que predican en algún momento lo hacen perfecto o se equivocan? ¿Se equivocan, sí o no? Se puede equivocar en algún momento, se equivocan de pasaje, se olvidan. Algunos dicen, yo recuerdo en una ocasión estaba predicando era una reunión de padres de familia y prediqué acerca del consejo de los ancianos que fue desechado por el rey Roboam y que él aceptó el consejo de los jóvenes. Prediqué ese tema de Jeroboam y Roboam, pero ocurrió algo. Yo invertí los papeles sin querer queriendo. Yo decía, Jeroboam, el hijo de Salomón, el rey de Israel. Y se dividió, él se quedó con Judá y ahora Roboam le hizo golpe de estado, él era el tesorero. Invertí los papeles. Pero igual, ¿saben qué pasó? Terminé de predicar, salió todo bonito. En mi mente estaba haciendo todo lo correcto. Y luego hago llamado porque vi que había varios padres y 15 padres recibieron al Señor. Y luego cuando termino, el subdirector me dice, oye, estuvo muy bueno, ¿no? Pero una pregunta, ¿el hijo del rey Salomón no era Roboam? Roboam, pues le digo, ¿y tú cómo estabas diciendo Jeroboam? Y yo, santo padre, ahí recién me di cuenta de mi error. Todo el rato en la prédica decía Jeroboam, Jeroboam, y era Roboam. Me equivoqué, pero igual, a pesar de mi equivocación, la gente recibió al Señor. Y yo mismo fui testigo de una equivocación similar. Habíamos hecho una evangelización al aire libre en Caraballo y había venido un pastor del Callao que estaba apoyándonos. Y entonces él se pone a predicar y empieza esto y empezaba a decir, por eso les digo, entren por la puerta ancha, porque la puerta ancha nos lleva a la salvación, decía. Y entonces yo decía, no, la estrecha. Nada, él seguía ahí, gloria a Dios, que esto, porque mírenme, en la puerta estrecha están los vicios, la perdición, el pecado, decía él, y en la puerta ancha, que vamos a hacer. Y yo decía, ay no. ¿Y qué cree? Y luego dijo, por eso, busca al Señor, Él quiere lo mejor para ti, no quiere que digas en esto. Y había una señora que estaba diciendo, y él subió hasta usted, señora, ¿quiere recibir al Señor? Y la señora dice, subió toda ella, hizo recibir al Señor. Y el mensaje no estaba correcto, pero la intención y las cosas que habían allí, esto estaba dando a entender de que, más allá de que la señora conozca o no, claro, yo me di cuenta, así como el subdirector se dio cuenta de mi error, yo me di cuenta del error de ese pastor. Pero al ver el resultado, yo no dije nada. Yo dije, ahora, si predicando conscientemente cometemos errores, ojo, profetizando también se hace conscientemente. No hay nadie que diga, no, es que yo entré en un trance, no me acuerdo nada. Eso es una mentira y es una manipulación. Dios no trabaja así. Es consciente lo que haces, aunque esté en tus ojos cerrados. Eres consciente si tienes una visión. Estás danzando, eres consciente. No es que, no, yo no me acuerdo nada. Si no te acuerdas nada, entonces ¿quién te movió? ¿No? Dios no. Entonces, eso
Por eso yo les digo, siempre es mejor tener una iglesia bastante sincera. Nada de fingir cosas. Sincero desde el comienzo. A veces uno dice, o se desvíen por los aplausos o lo que diga la gente que se asombre. No, es mejor ser sinceros ante el Señor. Bendito sea el Señor. Gloria a Dios. Seguimos. Vamos a 2 de Pedro 1:20. Aleluya. 2 de Pedro. Alabado sea Dios. 2 de Pedro 1:20. Aleluya. ¿Listos? Dice así la palabra del Señor. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. Ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. O sea, un profeta no tiene derecho de agregarle o contradecir o quitarle el mensaje bíblico. Jamás, no. No se puede, la Biblia dice, toda la Escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, de tal manera de que el hombre de Dios esté enteramente preparado para toda buena obra. No podemos restarle, cambiar, decirle algo diferente. Por eso han surgido diferentes grupos, porque dicen, a mí Dios me ha revelado esto, y cosas así. Y gente le creyó, ¿por qué? Porque en algún momento este hermano o hermana le profetizó a alguien y era cierto, en ese momento era cierto, pero después han habido profecías engañosas que cuando se cotejan con las Escrituras está fuera, no concuerda. Si no concuerda, imagínense lo siguiente, que alguien le diga, hermanito, por la mujer que tú estás orando, dice el Señor, espera solamente, que ya va a ocurrir y vendrá tu bendición y tú por fin te casarás con él. ¿Qué? Pero de repente está orando por alguien que ya está comprometido. Y hay algo que no encaja aquí. Algunos están, por ejemplo, diciendo, orando de una manera equivocada, como decir, ojalá que le pase algo malo a él. Si le pasa algo malo a este supervisor, yo subo de supervisor. ¿Cómo no se enferma cuando le pasa? ¿Y cómo van a estar pensando así? Jamás, no. Entonces tenemos que evaluar y ser sinceros qué estamos pidiendo, qué estamos orando. Y a veces solamente prestamos oído a las profecías que nos gustan y no a las que no nos gustan. Si hay algo que no nos gusta, nos van a profetizar a solas. Y hay algunas que no avergüenzan, esas se profetizan públicamente. O cuando es un mensaje general para la iglesia, no para alguien específicamente. Eso sí se puede hacer públicamente, porque nadie va a salir herido. Es en forma general. Bendito sea el Señor. Yo estuve presente cuando hace varios años en mi iglesia vino un pastor con su esposa a predicar. Y la esposa del pastor estaba, luego que el pastor predicó, el pastor invitado, su esposa estuvo orando, y luego empezó a orar más fuerte. Y luego empezó a profetizar. ¿Y sabe qué pasó? Exactamente lo que dijo la esposa de ese pastor que era invitado. Eso fue exactamente lo que sucedió unos meses después en la iglesia. Fue cabal, exactito, tal como estaba hecho. A veces
uno se asombra porque escucha algo y dice, pero ¿cómo va a ser eso posible? Y después cuando se dan los resultados, dice, wow, esto era cierto. Sigamos. Primera de Corintios 14, 29. Primera de Corintios 14, 29. Vamos a ir hasta el 33. Dice, Primera de Corintios 14, 29. Dice, asimismo, los profetas hablen 2 o 3 y los demás juzguen. Y si algo le fuere revelado a otro que estuviere sentado, calle el primero. Porque podéis profetizar todos uno por uno, para que todos aprendan y todos sean exhortados. Y los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas. ¿Ya ves que sí se puede controlar? No tengo que decirlo, no lo puedo controlar. Mentira. 33. Pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz. Imagínense que estamos orando fervientemente. Estamos en un ayuno, toda la iglesia, no lo sé. Estamos orando. Y de pronto uno empieza a orar fuerte y empieza a profetizar y otro al mismo tiempo. Y no se deja escuchar el mensaje acá porque el otro está hablando y de pronto uno, 3, 4 al mismo tiempo. Eso es un desorden. Ahí el pastor que conoce la palabra debe dar la orden y decir, espere usted. Sí. Porque hay un desorden aquí. Y la Biblia dice que Dios no es Dios de confusión, sino de paz. Es cierto, porque alguien se puede decir, ojo, y esto es un consejo para el creyente que tiene este don y de repente todavía no lo sabe manejar. Si el pastor le dice, silencio, no tiene por qué resentirse. Así es, tiene que haber un orden, uno a la vez. Profetiza uno y luego el otro está ahí aguardando. Está como recibiendo. Y es más, dice que lo puede controlar. Y luego cuando le toca a esa persona, puede dar el mensaje. Bien. Y quizá hasta los mensajes pareciera que fueran secuenciales. Es increíble cómo el Señor se maneja cuando hay un orden. La tercera persona luego profetiza. Añade, respalda, no lo sé. Pero cuando hay un orden, Dios se glorifica. Dice, wow, la gente queda satisfecha, la gente queda edificada, la gente queda consolada. ¿Cómo, pastor, cómo es eso? Es que no creas que en una profecía va a estar diciendo, por eso derramaré mi ira, por eso los voy a castigar, que no sé qué, y la gente está llorando. Y luego termina ahí. Eso no fue de Dios. ¿Por qué, pastor? ¿Por qué no fue de Dios? Porque jamás le va a dejar así el Señor a sus hijos. Tiene que haber, recuerda, edificación, o sea, palabra de enseñanza. Tiene que haber exhortación, ¿no? Que esto es un consejo correctivo. Y tiene que haber consuelo. Por eso siempre dice, pero no te preocupes, hijo mío. Yo estoy aquí para sostenerte, o sea, al final siempre va a haber un consuelo, de tal manera que la gente no se desespera, no sea loca. La profecía tiene que tener estos 3: edificación, exhortación y consolación. Aleluya. Así que, si alguien no sabía esto, recuerde esto, porque si en algún momento le toca visitar algún lugar, o no sé, le toca estar en un culto, no sé, un velorio, y alguien empieza a profetizar alguna cosa. Hay personas que son bastante atraídas de frente, no le conocen, ya está poniendo la mano acá y le dicen cosas y esto. Tenga cuidado. Usted sea prudente, ore y esto. No cualquier persona que usted de repente no conoce, hay cuantos mentirosos por todos lados y charlatanes. Hay que tener bastante cuidado. Mucha gente, sobre todo, y eso yo lamento, en iglesias, mucha gente finge. Por eso hay iglesias que le han cerrado cabalmente todas las puertas a los dones espirituales, porque
Han visto tantos dolores y sufrimientos, iglesias se han dividido, se han resentido, hermanos, otros sí se han ido a la iglesia, a mí no me entienden acá, o estoy acá, no han creído lo que yo profeticé. Cosas así. No, hay que tener cuidado de eso. Bendito sea el Señor. Primera de Tesalonicenses 5. Aleluya. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 19. Primera de Tesalonicenses 5, 19. Vamos a leer hasta el 21. Dice, 19, no apaguéis al Espíritu. No apaguéis al Espíritu. Luego dice, no menospreciéis las profecías. Aquí también viene lo otro, escuchen. No menospreciéis las profecías. Es que hay gente que automáticamente todas las profecías las desecha. Todas. ¿Por qué? Ha tenido malas experiencias, o también hay algunas iglesias que dicen, no crean nada de eso, eso no. Eso antes ocurría, ya no. Cuidado, la Biblia dice, no menospreciéis las profecías. 21. Examinadlo todo, retened lo bueno. Ajá, o sea que sí puedo examinarlo. Claro, ¿cómo lo examino? Si me dan una profecía, me fijo, ¿dónde está aquí la edificación? ¿Dónde está aquí la exhortación? ¿Y dónde está aquí la consolación? Si no tiene eso, y más parece chisme, más parece que te están sobando la franela, te quieren decir algo bonito. A mí me dijeron hace un tiempito atrás, me dijeron 5 cosas, y tú tienes el don de esto, y eres así, y esto de acá, y por ahí realmente coincidieron 3, pero 2 de ellas, yo dentro de mí, yo que me conozco, yo dije, esto no es cierto. Dentro de mí. Todas eran cosas bonitas y maravillosas. Yo dije, pero pastor, recibe nomás pues. Claro, hay que tener una actitud, pero también la Biblia dice, examinadlo todo y retener lo bueno. Así que me quedo con lo bueno. Bendito sea el Señor. Aleluya, aleluya. Vamos otra vez a la Biblia. Hechos 21. Santo. Hechos capítulo 21. Alabado sea el Señor. Hechos 21, versículo 10 y 11. Otra vez con Agabo. Hechos 21, 10. Dice, y permaneciendo nosotros allí algunos días, descendió de Judea un profeta llamado Agabo, quien viniendo a vernos tomó el cinto de Pablo y atándose los pies y las manos dijo, esto dice el Espíritu Santo, así atarán los judíos en Jerusalén al varón de quien es este cinto y le entregarán en manos de los gentiles. Bien, Agabo recibió este mensaje de las prisiones de Pablo. El profeta no siempre sabe cómo va a aplicar su mensaje. No sabe cómo decirlo. Yo puedo enseñar de una manera, hablando, narrando algo. Puedo utilizar una pizarra para hacer esquemas. Puedo hacer de repente un mapa conceptual. Puedo de repente usar dibujos. Puedo hacer una enseñanza de muchas maneras y el mensaje se transmite. Lo mismo con aquel que tiene el don de profecía. Puede utilizar muchas cosas. Por ejemplo, en algún momento, creo que está en Jeremías, no recuerdo bien, pero dice así, ¿no? Algo así, no recuerdo bien el pasaje, puede ser que me equivoqué, pero más o menos era esto. Agarraban 2 palitos y lo iban a amarrar. Y decía, este es Judá y este es Israel. Y estos, dice, los atarás estos porque estos son uno. Está hablando de la unidad del pueblo del Señor que se había dividido.
que ellos deberían estar unidos. Entonces otros dicen, eso es como el amarre que hacen los chamanes. Y la pregunta es, ¿y quién más antiguo es, el chamán o la Biblia? La Biblia. Entonces, ¿quién se copió de quién? Entonces el chamán se copió. Es que cualquier cosa que aparentemente nos suena feo, nos suena mal, decimos, eso es del diablo, eso no es de Dios, esto de acá. Y no sabemos que a veces son cosas creativas que Dios pone en algunas personas. Por eso dice, examinadlo todo, retened lo bueno. Juan 11:51. Aleluya. San Juan 11:51. Vamos a leer hasta el 53. San Juan 11:51. Dice, esto no lo dijo por sí mismo, sino que como era el sumo sacerdote aquel año, profetizó que Jesús había de morir por la nación. Y no solamente por la nación, sino también para congregar en uno a los hijos de Dios que estaban dispersos. Así que desde aquel día acordaron matarlo. ¿Qué pasó aquí? Caifás profetizó la muerte de Jesús. Y por eso él tomó como una aprobación la crucifixión, porque él supuestamente él había profetizado que Jesús iba a morir. Entonces él dijo, no, sí apruebo la crucifixión, porque eso está profetizado. Pueden ocurrir muchas cosas que nos parecen malas. No todo lo que se va a profetizar va a ser bonito, pero hay que tener el cuidado. Así que recuerde esto. Oración, hay que escudriñar la profecía. Si usted cree tener el don de profecía o anhela tenerlo o está orando por ello, recuerde que usted va a tener que trabajar más, va a tener que orar más, va a tener que dar mensajes. No, recuerde esto, en el Antiguo Testamento un profeta tenía que decir la profecía tal como es, y algunos eran mentirosos y decían cosas bonitas. Pero sabía el profeta que si profetizaba mal, el rey podía decir, córtenle la cabeza. Y se acabó. Arriesgaban el cuello, como quien dice. Porque era así. Ahora, en este tiempo vamos a escuchar profecías. Muchas de ellas van a estar equivocadas. Tenga cuidado, por ejemplo, hay muchos que dijeron, el año 2000 viene el Señor. Luego dijeron, el 2012. Mentira. Si la Biblia misma dice que el día y la hora nadie lo sabe ni los ángeles del cielo, solo el Padre Celestial. No se puede contradecir la Biblia, no se puede. Sería mentir, así que cuidado con las fechas. Nada de esas fechas de la venida del Señor, ninguno que diga no, que esto acá, por más que usted diga no, pero Él ha profetizado otras cosas y se han cumplido, que no sé qué. ¿Saben qué? Es como que yo dijera, profetizo de que mañana en el Perú van a haber más de un sismo. La tierra se va a mover. Pero tengo una noticia. Al menos cuando yo entro a Cenami, la página de los movimientos sísmicos, mínimo 4 temblores o sismos hay en el Perú, de magnitud 4 hacia arriba. Mínimo 4. Estamos en una zona sísmica. Acá en el país siempre tiembla la tierra, en alguna parte, todos los días. ¿Sabía eso? Entonces, ¿cómo me voy a decir? Profetizo que mañana va a haber al sur del país, va a temblar la tierra. Mentira. Claro, sé que va a temblar la tierra, pero estaría aprovechándome un conocimiento que ya tengo. Entonces, cuando son así, por ejemplo, imagínense esos predicadores que hacen tanta bulla, llegan a un lugar donde hay bastante gente y dicen, el Señor me dice que aquí hay una mujer que está sufriendo por una tremenda deuda. Hay como 50 que tienen deudas o más. Dice, y el Señor dice que quiere hacerte libre, pero que dejes tu semilla. Uy, esas son mentiras. Son tantos fraudes que hacen. Por eso les digo, tengan cuidado.
Hay que escudriñarlo todo. Si solamente va a decir eso, entonces la pregunta es, ¿dónde está, si es una profecía, dónde está la edificación? ¿Dónde está la exhortación? ¿Dónde está el consuelo? Si no hay, entonces probablemente lo diga de su carne y nada más. Dios. Hay que someternos. Si en algún momento, escuche, usted puede ser que tenga el mensaje, pero en este caso, si usted no conoce autoridad, su líder o su pastor está presente y por algún momento le dice, shh, momento, usted quieto, calladito. De repente está en una casa y viene un mensaje, pero la profecía está sujeta a aquel que está profetizando y no al revés. Es decir, tú sí lo puedes controlar. Y si por algún momento te dicen no, espera, no te resientas, no te cambies de iglesia, porque así no funciona. El Señor te va a querer enseñar muchas cosas, te va a querer poner momentos difíciles para que tú aprendas a controlar eso, para que sepas cuándo, dónde, cómo, sin herir a nadie y que seas preciso. Que cuando tú tengas dudas, mejor te calles y que sigas orando. Eso, el Señor va a permitir todo eso. Así que, si usted tiene ese don, sea humilde. Vamos a orar.